Soy Óscar de Pablo y estos son los martes de Marx que la Brigada para Leer en Libertad y la Fundación Rosa Luxemburg nos traen durante esta temporada de confinamiento por la pandemia del COVID-19. Hoy les presentamos la primera sesión de 4 de un curso sobre relaciones raciales en Estados Unidos, una concepción materialista de la cuestión negra. Durante los 2 últimos meses, 3 palabras mágicas están movilizando a millones de personas en todos los estados de la Unión Americana, llevándolas a desafiar no solo a las policías más armadas del mundo, sino también a la peor pandemia de la historia reciente. Saben que deben evitar las congregaciones, pero deciden que vale la pena congregarse. Al hacerlo, están modificando profundamente la opinión pública de su país y del mundo, y nadie puede prever las implicaciones que tendrá ese cambio, al que otro sector de la sociedad se resiste furiosamente. Dicen que en el primer mes de la cuarentena, los estadounidenses aprendieron a hacer pan de plátano. Al tercero, aprendieron a cuestionar la legitimidad de la policía. Esas 3 palabritas son Black Lives Matter. Las vidas negras importan. ¿A qué se refiere la expresión vidas negras? Desde que se originó en África, la especie Homo sapiens se ha movido por el mundo y pese a la diversidad de las condiciones en que ha evolucionado, siempre se ha mezclado alegremente, dándole a todos sus miembros una herencia genética prácticamente común, sin distinción de razas en el sentido biológico del término. Genéticamente, nada tienen en común los africanos que los distinga del resto de nuestra especie. Entonces, ¿cómo es que todos entendemos a quiénes se refiere la expresión vidas negras? Esas palabras, por sí mismo, carecen de sentido y solo lo adquieren en el contexto de la sociedad estadounidense actual. Hoy quiero discutir con ustedes cuál es ese contexto social. De los prejuicios racistas, puede decirse lo mismo que Marx dijo de los prejuicios religiosos. Combatirlos no solo exige refutarlos en el plano de las ideas, sino combatir las condiciones sociales que los producen y los hacen necesarios. Enfoquémonos, pues, en esas condiciones sociales. Hoy, de unos 300 millones de personas estadounidenses, unos 40 millones, es decir, el 12%, se consideran negras. Es la importancia de esas vidas lo que hoy se firma en las calles. El ingreso promedio de la familia estadounidense es hoy de $63,000 al año y el ingreso promedio de las familias llamadas blancas es un poco mayor, $68,000. El de las familias negras es de solo $30,000, es decir, bastante menos de la mitad. Incluso las catástrofes naturales, como el huracán Katrina que devastó Nueva Orleans en 2005 o la actual pandemia del COVID-19, tienen consecuencias significativamente peores entre los más pobres y no por casualidad entre los negros. Estados Unidos no es el único país con relaciones raciales opresivas. La opresión que sufren los negros estadounidenses tiene muchos elementos en común con la que sufren los inmigrantes de países pobres en todos los países ricos. Pero no es igual. Si bien hoy la población negra incluye inmigrantes africanos y caribeños, estos se han integrado a una población ya establecida en América, la que llegó encadenada. Esa población empezó a llegar a América a principios del siglo XVII, al mismo tiempo que la blanca. Los estadounidenses negros no son migrantes de primera, segunda o tercera generación. En su gran mayoría son nietos, bisnietos y tataranietos de personas nacidas en América e integradas desde hace 2 siglos a la sociedad y la economía americanas. Ninguna población migrante puede pasar siglos en una sociedad sin disolverse en ella si no se le mantiene artificialmente segregada. Desde la separación de la sociedad en clases, todos los sectores dominantes han justificado su posición atribuyéndose cierta superioridad con respecto a los dominados. Todo pueblo se cree el pueblo elegido, y cuando puede imponerse a los demás, hace general esa creencia. Pero hasta el siglo XVIII, la justificación de la conquista y la esclavización no era racial, sino básicamente religiosa y cultural. En España, todavía hoy, hay gente que cree que la conquista de América se justifica porque detuvo prácticas como los sacrificios humanos e introdujo instituciones religiosas más humanas, como la Inquisición. Las razas humanas se inventaron para justificar relaciones de dominación. Y esto ocurrió en una época relativamente reciente. Fue solo cuando la antigua esclavitud se vio reanimada por una motivación nueva, la acumulación de capital. En ese sentido, el racismo es una invención del capitalismo, es una creación de y para la sociedad capitalista estadounidense.
eso no significa que sea la única sociedad racista. Donde un número relativamente pequeño de europeos sometió a grandes civilizaciones nativas, como ocurrió en México, Colombia o Perú, así como en la mayor parte de Asia y de África, la minoría blanca se exentó a sí misma del trabajo manual y consiguió mantenerse segregada del resto, por medios primordialmente económicos. El resto de la población, compuesta de distintos orígenes étnicos, se vio forzada a integrarse y mezclarse en chozas y barrios comunes. Por eso, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, aquí y en China, es sumamente inusual ver a una persona de apariencia europea trabajando en un oficio manual, para no hablar de los trabajos manuales no calificados. En Estados Unidos, en cambio, los pueblos indígenas no fueron explotados como mano de obra, sino diezmados, desplazados por la fuerza y confinados a reservaciones, es decir, fueron excluidos de la sociedad colonial. Ahí, distintas oleadas de migrantes europeos fueron llegando y terminaron por mezclarse e integrarse a la mayoría blanca. Solo la minoría negra se mantiene permanentemente segregada en la parte más baja de la sociedad. Aquí, la burguesía criolla vive separada del resto por medios económicos, mientras la mayoría se ve obligada a mezclarse. Allá, la clase trabajadora es mayoritariamente blanca, pero la minoría negra se mantiene rígidamente separada como su sector más pobre. Y esa división racial de la clase trabajadora debe mantenerse primordialmente por la fuerza. Las formas de esa segregación han cambiado a lo largo de la historia del capitalismo estadounidense, pero su esencia se ha mantenido, confiriéndole a este una estructura social única en el mundo. Vale la pena estudiar esa estructura como un caso especial, tanto por su propia importancia humana, pues al final estamos hablando de 300 millones de personas, como por el lugar excepcionalmente importante que Estados Unidos ocupa en el sistema imperialista mundial. ¿Qué forma asume hoy esa segregación forzosa? Estados Unidos tiene hoy con mucho la mayor población encarcelada del mundo, tanto en términos absolutos como proporcionalmente. En cada momento dado hay casi 3 millones de estadounidenses presos, constituyendo la cuarta parte de la población encarcelada del mundo. Hace unos 10 años, los negros, que como dijimos constituyen el 12% de la población, llegaron a constituir el 40% de esa gigantesca población encarcelada. Esa cifra es mayor aún en estados como Mississippi y Luisiana. Eso significa que ahora mismo hay casi 1 millón de hombres negros presos en Estados Unidos, un número mayor al de las mujeres presas en todo el mundo. Se calcula que más del 50% de los hombres negros estadounidenses ha sido arrestado alguna vez. Eso significa que más del 50% de los hombres adultos negros pierden sus derechos electorales en algún momento, a veces definitivamente. Además, Estados Unidos es el único país desarrollado que tiene pena de muerte. Desde 1976, el Estado ha ejecutado legalmente a más de 1.500 personas, más que ningún otro país en tiempos de paz. Del total de ejecutados, el 34% han sido negros. Las personas blancas ejecutadas por haber asesinado a una persona negra han sido 21. Las personas negras ejecutadas por haber asesinado a una persona blanca han sido 295. No es casual que los estados que más recurren a la pena de muerte sean Texas, Florida, Virginia, Georgia, Alabama y las Carolinas, estados que en su tiempo fueron esclavistas. El motivo inmediato de las protestas es el sesgo racista de la brutalidad policíaca, que ahora puede documentarse en tiempo real gracias a las cámaras integradas a los teléfonos celulares. En Estados Unidos, los muertos a manos de la policía suman 1.000 cada año y la mayoría son hombres y mujeres negros. Se calcula que 1 de cada 1.000 hombres negros muere debido al uso de la fuerza letal por la policía en la calle. 1 de cada 1.000. Esa es una cifra mucho mayor a la de los contagiados de COVID-19. Finalmente, como veremos, el sistema de representación que sigue rigiendo se originó en el periodo esclavista para mantener un equilibrio artificial entre las vastas regiones esclavistas y las densamente pobladas regiones libres, sin tomar en cuenta su población. Como una herencia de la esclavitud, en Estados Unidos vota el territorio, no la población. Esto produce instituciones tan absurdas y antidemocráticas como el colegio electoral, que dio la victoria al presidente en turno, a pesar de que éste no había obtenido la mayoría del voto popular, o el Senado, que el año pasado lo protegió de la destitución.
Entre las sociedades que se industrializaron a finales del siglo XVIII y después se convirtieron en imperialistas, es decir, en lo que llamamos primer mundo, la sociedad estadounidense es la única que nunca tuvo un partido obrero de masas y la que ha tenido la menor tasa de sindicalización. Esto se debe a la dificultad de integrar a los obreros en organizaciones comunes por encima de las líneas raciales, que se mantiene hasta la fecha. Por lo tanto, es la única sociedad primermundista que no conquistó cosas como un sistema de salud pública, por ejemplo. Es verdad que la clase obrera estadounidense tiene una hermosa historia de luchas heroicas, pero en los intervalos de paz social, su organización se ha visto y se ve impedida y debilitada por esa excepcional separación racial. Por eso, la opresión material de la población negra, con los prejuicios que produce en el conjunto de la sociedad, ha sido la clave para la estabilidad del capitalismo estadounidense y por lo tanto mundial. Por eso escribió Marx en El Capital que el trabajo en piel blanca no podrá emanciparse mientras el trabajo en piel negra lleve cadenas. Hoy podríamos decir mientras el trabajo en piel negra esté tras las rejas. De ahí el potencial explosivo de protestas interraciales como la que están ocurriendo ahora. Conocer la historia de la cuestión negra estadounidense y entenderla de manera materialista, científica, como lo hizo Marx en su tiempo, sigue siendo clave para todo el que luche por una sociedad más justa en cualquier país. Quiero dedicar el resto de esta sesión a contarles la historia de la esclavitud en la época colonial de lo que ahora es Estados Unidos. En la sesión siguiente quiero hablar del siglo XIX, es decir, a partir del momento de la independencia y hasta el momento de la guerra civil y la emancipación. Finalmente, en las últimas dos sesiones quiero hablar de las primeras décadas del siglo XX y en particular de la intersección entre el movimiento obrero y el movimiento negro, haciendo un homenaje especial a los hombres y mujeres que dirigieron esta lucha y cuyos nombres creo no deben ser olvidados. Empecemos pues. La historia de la esclavitud en Estados Unidos empezó como una novela de piratas. Corría el año de 1619 cuando dos fragatas de corsarios holandeses abordaron un pesado galeón portugués en las Antillas y le robaron su cargamento. Los corsarios eran aquellos piratas que tenían permiso de la corona inglesa de atacar barcos españoles y portugueses. Así que los corsarios llevaron a vender su carga a una colonia que los británicos habían establecido poco antes en las costas de Norteamérica, llamada Virginia, en honor a la virginidad de Isabel de Inglaterra. La carga robada incluía 20 esclavos africanos. El traslado de hombres y mujeres esclavizados de África al Nuevo Mundo había empezado un siglo antes, cuando la corona española tuvo necesidad de reforzar la mano de obra indígena diezmada por la enfermedad y el trabajo excesivo. Así, empezó uno de los crímenes más espantosos que la humanidad haya cometido en toda su historia. Unos 12 millones de personas, hombres y mujeres, fueron secuestradas en toda África y transportadas al Nuevo Mundo en calidad de esclavos. Aproximadamente 1 millón fue transportada a partir del siglo XVII a lo que hoy es Estados Unidos, y ahí nacerían otros 4 millones de personas en la esclavitud. En 1620, un año después de la llegada de los primeros esclavos negros a Virginia, desembarcó en las costas de lo que hoy es Massachusetts el famoso Mayflower, donde viajaban los primeros colonos puritanos. Así pues, la llegada de los africanos esclavizados a las colonias de Norteamérica fue anterior a la más emblemática de las empresas de colonización británica. A mediados del siglo XVII, la corona inglesa incursionó en la trata de esclavos, desplazando a sus competidores españoles y portugueses, pero fue en el siglo XVIII cuando la exportación de esclavos a las colonias norteamericanas alcanzó su escala masiva. Para entonces, la población indígena de la Nueva España ya había desarrollado defensas contra la viruela y había comenzado a recuperarse del terrible impacto de la conquista, por lo que la demanda de esclavos africanos en la Nueva España disminuyó. Fue en esa época cuando el capital inglés descubrió en ella una mina de oro. ¿Por qué los capitalistas británicos, que en su propio país habían descubierto en el sistema asalariado la manera más productiva de explotar trabajo, recurrieron al sistema esclavista en sus colonias del Nuevo Mundo? Aquí hay que recordar en qué consiste la explotación asalariada y qué condiciones sociales requiere. Para que una persona decida vender a otra la totalidad de su tiempo productivo,
debe carecer totalmente de medios para trabajar y sostenerse por sí misma. Para que una población vasta decida hacerlo, antes debe privársele por la violencia de medios para sostenerse, es decir, de tierra. Como vimos en el curso sobre el capital, en los siglos XV y XVI, los campesinos libres ingleses habían sido despojados de sus parcelas por la violencia de los señores, y después fueron sometidos a leyes draconianas que castigaban tanto la mendicidad como el bandidaje. Fue solo gracias a esas medidas de extrema violencia que miles de familias aceptaron vender la totalidad de su tiempo y capacidad de trabajo a cambio de un salario, dando origen a la clase proletaria. Ese modo de obtener trabajo ajeno es mucho más productivo que la esclavitud, pues no requiere vigilar al obrero cuando sale de la fábrica. Dado que éste no tiene otro modo de sostenerse, mientras se le pague lo suficiente para sobrevivir, se puede contar con que vuelva al día siguiente y al siguiente y al siguiente. El esclavo no solo buscará huir, sino que además maltratará los instrumentos y animales que el amo ponga en sus manos, tanto como éste lo maltrate a él, para recuperar parte de su propia dignidad. Además, como no debe competir por su plaza con otros aspirantes, solo será productivo cuando enfrente la amenaza del látigo. El obrero asalariado, en cambio, hará lo posible por evitar la ruina de su patrón, pues verá en ella su propia ruina, y si quiere ser contratado antes que los demás y no quiere ser despedido, tratará de mostrarse tan productivo como sea posible, aceptando lo mínimo indispensable para sobrevivir. Pero en Norteamérica las circunstancias eran distintas. Ahí, la población indígena seminómada estaba dispersa por un territorio vastísimo y estaba siendo desplazada cada vez más al oeste. Por eso, los colonos podían disponer de tierra virgen en abundancia. Por ello, aun sin poseer ahorros, el migrante europeo que lo deseara podía ir al oeste y establecer con su familia una granjita propia para explotarla con sus propios brazos, y solo aceptaba quedarse a trabajar en las ciudades si le ofrecían un buen salario. Esto hacía que el valor de la fuerza de trabajo fuera relativamente alto con respecto a Europa y que hubiera una relativa igualdad social entre la población blanca, lo que ayudó a desarrollar un mercado interno. Pero para los capitalistas, este alto costo del trabajo libre aumentaba el atractivo del trabajo esclavo. Ahora bien, aunque la esclavitud fue legal en las 13 colonias británicas de Norteamérica, solo las 6 más meridionales le dieron un uso productivo y solo ellas importaron esclavos masivamente. El resto los usó simplemente como criados domésticos, en números muy pequeños, y tras la independencia fueron aboliendo una tras otra la esclavitud sin mayor oposición. ¿Por qué ocurrió esto? ¿Será que los colonos que se establecieron en el sur eran más malvados o menos ilustrados que los que se establecieron en el norte? No. Unos y otros provenían casi exactamente de las mismas tradiciones culturales y religiosas. Unos y otros habían llegado a América buscando ejercer libremente sus creencias que en el viejo mundo eran perseguidas. Pero ocurre que el clima cálido y húmedo del sur es más propicio para ciertos cultivos como el arroz, el tabaco y la caña. Ocurre también que estos productos solo son redituables si se explotan en grandes extensiones y que su cultivo requiere un trabajo muy intenso, pero no demasiada capacitación ni demasiada tecnología. Es decir, era un negocio muy propicio al trabajo esclavo. En un principio, los colonos del sur recurrieron también a la esclavitud temporal por deuda de europeos pobres, pero pronto esta dejó de ser suficiente. Por eso, los colonos del sur compraron y criaron grandes números de personas esclavizadas originarias de la costa occidental de África, y con ellas amasaron muchas fortunas considerables. Un caso notable es el de Georgia, la más meridional, la más joven y la menos densamente poblada de las 13 colonias originales. Ahí, en 1738, los colonos recién establecidos consideraron que la esclavitud era una práctica muy poco cristiana y la prohibieron. Pero la competencia de Carolina del Sur y la realidad económica que hemos descrito terminó por hacerla irresistible a los propietarios georgianos. Apenas 13 años después de la prohibición, un pastor protestante llamado George Whitefield, conocido por su humanitarismo, consiguió convencer a los georgianos de que la esclavitud era una práctica perfectamente cristiana, siempre que los esclavos fueran tratados con benevolencia, pues ayudaba a civilizar a los pueblos que de otro modo vivirían en el salvajismo. Es posible que lo creyera sinceramente. El caso es que Georgia aceptó los consejos del buen pastor y a partir de entonces fue la colonia donde la esclavitud creció más rápidamente y con mayor brutalidad.
del humanitarismo de Whitefield no quedó nada. El que la esclavitud se considerara moralmente aceptable solo en donde el clima permite el sistema de plantaciones es un ejemplo clarísimo de cómo es el modo de producción de una sociedad lo que determina sus ideas y valores morales, y no al revés. No es que la esclavitud se practicara solo ahí donde la ley y la moral lo permitían, es que la ley y la moral la permitieron solo ahí donde se practicaba. No fue sino hasta mediados del siglo XVII, es decir, cuando la esclavitud ya era una práctica generalizada en las 13 colonias, que se empezaron a adoptar los primeros códigos de esclavos. Quiero enfatizar que esos códigos fueron distintos del que rigió en la Nueva España, porque obedecían a circunstancias sociales distintas. Como dije al principio, en Norteamérica la población indígena fue excluida de la sociedad colonial, mientras que en la Nueva España se le explotaba masivamente. Aquí, los amos no consideraron posible ni útil impedir que los esclavos africanos convivieran y se mezclaran con la población trabajadora indígena, lo que con el tiempo fue disolviendo a la población esclavizada en la población trabajadora libre y semilibre. Allá, en cambio, los amos compartían el mismo origen de los trabajadores libres y si querían justificar su derecho a esclavizar a los negros, debían mantenerlos rígidamente separados de la población trabajadora blanca y por lo tanto castigar la mezcla racial. Esto exigía imponerle a los frutos de las relaciones interraciales el estatus de esclavo. Por eso, a diferencia de lo que hicieron las distintas colonias europeas, los colonos británicos adoptaron el principio del partur segitur ventrem, por el que los hijos e hijas de esclavas eran sujetos a ser esclavizados aun cuando su padre fuera libre o fuera blanco. Este énfasis en castigar la mezcla racial se extendió incluso a los negros libres. En 1691, los matrimonios interraciales se prohibieron en el sur. En la siguiente sesión, veremos cómo en el siglo XX el capitalismo conservó la costumbre de castigar la mezcla racial incluso después de la abolición de la esclavitud. Debido al alto costo de la fuerza de trabajo libre, los capitalistas del norte no pudieron amasar tantas y tan grandes fortunas individuales como sus contrapartes del sur. Pero su economía, basada en la explotación asalariada, fue capaz de absorber de manera inmediata las innovaciones tecnológicas que se inventaron en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Fue esa industrialización temprana del norte, y no la multitud de fortunas amasadas por los plantadores del sur, lo que determinó el futuro de Estados Unidos como un país capitalista desarrollado y después como la mayor potencia imperialista del mundo. Es un hermoso testimonio de la dignidad humana el que ninguna población haya sido esclavizada sin oponer una resistencia heroica. Por eso, las rebeliones de esclavos y la necesidad constante de reprimirlas son un rasgo inherente a toda sociedad esclavista, aun cuando las circunstancias en que estas rebeliones se dan les confieren un carácter desesperado y a menudo brutal. Fundada por los holandeses, la ciudad de Nueva York había pasado a manos británicas en 1664, y aun hallándose en el norte y sin tener plantaciones, inmediatamente se convirtió en el principal puerto de arribo y distribución de esclavos en Norteamérica. El mayor mercado de esclavos de las colonias se erigió en lo que ahora es Wall Street. En el momento de la independencia, Nueva York era la colonia norteña con más esclavos y después sería, junto con Nueva Jersey, el último de los estados norteños en abolir la esclavitud. Así pues, fue en esa ciudad donde tuvo lugar la primera gran revuelta de esclavos registrada en las 13 colonias. El 6 de abril de 1712, 70 hombres y mujeres esclavizados se organizaron para huir, prendieron fuego a un edificio y aprovecharon la confusión para fugarse. Por desgracia, al final fueron capturados. 21 fueron ejecutados en la hoguera o en el potro y 6 se suicidaron. 18 años después, en octubre de 1730, una rebelión aún mayor estalló en la bahía de Chesapeake, Virginia. Ahí, un rumor se había extendido entre los esclavos en el sentido que el rey de Inglaterra estaba a punto de liberarlos. Cuando se supo que esto era falso, cientos de hombres y mujeres exasperados huyeron en masa por los pantanos. La mayoría fueron capturados. A pesar de su escala, es poco lo que se sabe de aquella rebelión. Quiero pensar que muchos lograron huir y por eso los amos se preocuparon en no dejar registro de ello. 9 años después, otra rebelión estalló en el río Stono, de Carolina del Sur. En esa época, Inglaterra estaba en guerra con España y las autoridades españolas de la Florida habían prometido la libertad a los esclavos que huyeran de las colonias británicas. Así que el 6 de septiembre de 1739,
Unos 100 esclavos, dirigidos por un líder apodado Catón, intentaron fugarse y llegar a la Florida, pero también ellos fueron capturados. Como veremos, después de la independencia, Florida pasó a formar parte de Estados Unidos como uno de sus estados esclavistas. Con cada rebelión, las autoridades endurecían los castigos y las condiciones de sus esclavos. Pero aún así, las rebeliones nunca se detuvieron. 2 años después de la fuga de Chesapeake, en la primavera de 1741, varios edificios se incendiaron misteriosamente en la ciudad de Nueva York. Las autoridades se lo atribuyeron a una conspiración de esclavos y blancos pobres y católicos. E hicieron ejecutar a un centenar, casi todos en la hoguera. Era la época de la caza de brujas. Como es sabido, en las siguientes décadas, los intereses económicos de los colonos británicos de América empezaron a chocar con los de la corona. El 5 de marzo de 1770, una multitud se congregó en la ciudad de Boston para abuchear a una guarnición de soldados británicos apostada ahí. Los soldados perdieron la paciencia y dispararon contra los manifestantes. 5 murieron, entre ellos un joven mulato, libre, llamado Crispus Attucks. Por eso la historia patriótica cuenta a Attucks como la primera baja negra de la Guerra de Independencia. Pero esto me parece una interpretación bastante sesgada. Para ese momento ya cientos o miles de esclavos rebeldes habían muerto luchando contra las tropas del rey de Inglaterra por su libertad. Sus nombres fueron olvidados por la historia oficial. En el momento de estallar la Guerra de Independencia, en 1775, la gran mayoría de la población negra de las 13 colonias vivía esclavizada y no veía diferencia alguna entre los amos locales y los amos de ultramar, salvo porque estos últimos estaban más lejos. A diferencia de lo que ocurriría después en la Nueva España, los independentistas no buscaron movilizar a los esclavos ni les prometieron la libertad. Por eso, en la medida en que pudieron elegir, los esclavos participaron en la Guerra de Independencia norteamericana y en la Guerra de 1812, principalmente del lado británico. Como veremos, el triunfo de los independentistas no significó la libertad de la población esclavizada y de hecho coincidió con el mayor aumento de la explotación de mano de obra esclava. 90 años pasarían antes de que llegara la emancipación. El hecho es que cuando se escribió que todos los hombres son creados iguales, había en Estados Unidos 500,000 de personas esclavizadas y en los siguientes 90 años llegarían a ser 4 millones. Esa es la historia que quiero contar en la siguiente sesión. Por lo pronto, quiero dejarlo aquí. Les recuerdo que sigan checando las sesiones de este curso, que se suscriban al canal de la Brigada para Leer en Libertad. Quiero agradecer a mi compañero José Ramón Calvo, que me apoyó en la producción visual de este curso. Y les recuerdo que se cuiden.